Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy es un vídeo muy especial, ya que desde Easy Promos hemos consultado a más de 350 empresas, clientes nuestros, para conocer la repercusión de la pandemia en sus acciones de marketing, y que seguramente te puede ayudar también a ti, ya que conocer cómo va el mercado es un buen indicio para ayudarte a cómo actuar. Te adelanto que según la encuesta, las empresas están apostando por el marketing de contenidos como estrategia ante el COVID-19 y que además lo están haciendo con visión hacia futuro. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, curioso, como os decía, ante el paro de la actividad mundial para luchar contra la expansión del COVID-19, en Easy Promos hemos encuestado a más de 350 marcas para conocer cómo los departamentos y servicios de marketing están cambiando sus estrategias con el objetivo primordial de ayudar a la empresa a superar la crisis. Así, por ejemplo, hemos visto que el 42% de las marcas han aumentado su actividad en redes sociales durante este periodo, siendo esta la tendencia más extendida. Además, el confinamiento y las medidas de distanciamiento social han acelerado el uso de las promociones digitales y el marketing de contenidos como principales herramientas de comunicación entre la gente y los negocios, trasladando esta relación al ámbito online casi en su totalidad. Piensa curioso que Easy Promos somos una compañía líder en la creación y gestión de campañas digitales, ya que acumulamos una experiencia de más de 2 millones de campañas, todos para clientes, en más de 155 países y estamos disponibles en 30 idiomas. Y ojo, que contamos con una media de 2 millones de usuarios activos al mes, ofreciendo 31 tipos de promociones diferentes, entre las que se encuentran sorteos, concursos de fotos y vídeos, juegos, concursos de preguntas y respuestas, encuestas, cupones, códigos promocionales, concurso de votos y un largo etcétera. Y es por ello que al trabajar con miles de marcas y negocios de todo el mundo que pertenecen a varios sectores e industrias, hemos podido recabar información de un número muy variado de empresas de diferente tamaño y actividad económica. Pues bien, a continuación te voy a detallar los resultados más importantes de la encuesta que realizamos a finales de abril de 2020. Así, el 82,15% de las marcas confirman que el COVID-19 ha afectado y reducido sus ventas. En el ámbito del marketing, un 64,87% de los departamentos han visto cómo la inversión bajaba y un 67,42% de las marcas han reducido su actividad de marketing. Aún así, también hay un 18% de los negocios que confirman que la pandemia no les ha afectado la inversión en marketing y un 17% indica que han incrementado su actividad y su gasto en marketing durante esta crisis. Por lo tanto, un 35% de las empresas están gastando lo mismo o más en marketing. Otro aspecto relevante de la encuesta es que muchas marcas están preparadas para adaptarse. Así, el 50% de las marcas están planeando utilizar nuevas herramientas y probar nuevos canales de comunicación, así como implementar en el futuro las lecciones aprendidas con la crisis sanitaria. En general, las acciones de marketing actuales buscan generar un impacto positivo para la marca a largo plazo, más que conseguir ventas inmediatas. De esta manera, los profesionales del marketing planean acciones para combinar varios objetivos o KPIs, creando más valor para la marca y preparando el impulso para que la empresa pueda recuperar el crecimiento en el futuro cuando mejore la situación. Por cierto, algo que te gustará un montón, y es que en Easy Promos hemos recopilado en un ebook con más de 70 ejemplos de marketing digital interactivo que han llevado a cabo algunas marcas durante esta crisis y que demuestra cómo los profesionales del marketing estamos reenfocando la estrategia. Os dejo el ebook en la descripción y en el comentario destacado para que os lo podáis descargar. Además, ojo, que es gratis, así que descárgalo porque mola un montón. Además, hablando con Carlas Bonfil, que es el CEO de Easy Promos, me confirmó de la tendencia de muchas marcas
hacia las promociones digitales durante este periodo. Me dijo que los concursos, cuestionarios, sorteos, juegos y en general el marketing de entretenimiento son un contenido interactivo y fácil de desarrollar que está teniendo una gran aceptación entre el público y que además tiene un bajo coste de ejecución. Y por si fuera poco, se pueden conseguir varios objetivos de marketing a la vez, con lo que claramente es una acción al alza. Por cierto, en la encuesta de Easy Promos también preguntamos por las estrategias que han utilizado los profesionales del marketing durante la crisis sanitaria y su posterior situación de recesión. Y de ellas destacamos 5 estrategias. La más extendida, como te he dicho antes, es la de ser más activo en las redes sociales, con un 41,88%, puesto que en estos canales es donde la gente ha dedicado más tiempo durante el confinamiento. De esta manera, las marcas se han dedicado a acompañar a las audiencias ofreciendo tanto contenido informativo como también contenido de entretenimiento para demostrar así su cercanía. Además, esta acción también es importante para conseguir nuevos clientes promocionando el contenido con publicidad, puesto que los precios de los anuncios, tanto en Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter, se han reducido significativamente. Otra estrategia ha sido la de reducir los precios o dar descuentos, que es la segunda estrategia destacada con un 30,48%. Por otro lado, muchas acciones incentivan las compras anunciando que la marca destina una parte de sus beneficios a apoyar a los profesionales de la sanidad, así como también a otras acciones sociales relacionadas con la COVID-19, algo que aparte de ayudar, también sirve para mejorar el branding de la marca. Y eso, claro, está muy bien. Las otras estrategias son abrir nuevos canales de comunicación con un 20%, ofrecer recursos digitales gratis con un 17% y lo mismo para recursos de entretenimiento como juegos online y concursos digitales. Finalmente, un 17% de las marcas están utilizando una estrategia simple pero efectiva: resaltar su mensaje de marca. Y es que aunque hay cerca de un 20% de las empresas encuestadas que confirma estar inactivas, la apuesta más global es continuar trabajando para que los servicios y productos de la marca estén en el top of mind de los clientes. Y es que eso es importantísimo. Esta crisis no puede hacer que tu cliente se olvide de ti, porque cuando llegue la hora de la verdad, cuando ya puedas abrir, cuando todo sea normal, este cliente tiene que volver. Así que trabaja tu marca. Y bueno, la estrategia aquí es compartir contenido informativo y motivador mientras se continúa difundiendo el mensaje de la marca para así reforzar el branding. Además, las iniciativas comunitarias son también muy importantes para las marcas porque demuestran a los clientes sus valores de empatía y humanidad. Así, el análisis de los resultados de la encuesta demuestra que las marcas están adaptando sus acciones al contenido actual y creando una estrategia de marketing a largo plazo mirando hacia el futuro. Por ello, el 94% de las marcas planean implementar las acciones aprendidas durante la crisis actual. Su compromiso para utilizar nuevos canales de comunicación, nuevas herramientas y más formación interna demuestra que las marcas se están preparando para un futuro radicalmente diferente. Uno en el que las fronteras tradicionales que existían entre negocio digital y negocio físico han desaparecido. Y es que las estrategias de marketing post-COVID deben estar construidas en torno al entretenimiento digital, el contenido de calidad y una buena comunicación a través de las redes sociales. Así que las experiencias de marketing y ventas tradicionales en el ámbito presencial deben entrelazarse sí o sí con estas estrategias digitales para conseguir un equilibrio y construir así una estrategia multidimensional de marketing que haga más fuerte tu marca. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me puedes decir tu opinión en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte, campanita, mira este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales para que los sigas, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.